Ok, entonces no sé si hay preguntas ahorita o pasamos ya a resolver problemas de la sección. Ayer estaba echando un vistazo rápido a los problemas. Eh, bueno, pongamos ahí me ha faltado abrir OneNote. Uy, este no. Bien, entonces aquí están algunas indicaciones. Me gustaron estos primeros problemas que están aquí. En los problemas del 1 al 6 muestra directamente que da funciones que son linealmente dependientes en la recta real, es decir, hallar una combinación no lineal que dadas las funciones, estos se hacen cero idénticamente. Entonces tenemos que demostrar, vaya, el 6 por ejemplo, que directamente que esas funciones son linealmente dependientes en la recta real. Y cuando dice directamente, se refiere a ocupar la definición, no se refiere a ocupar el Gaussiano. Entonces, notamos, vaya, para ese problema 6, vamos a tratar de hallar allí alguna constante tal que multiplicado por e a la x más otra constante multiplicada por coseno hiperbólico de x, el cual voy a reemplazar ahorita por e a la x más e a la menos x más otra constante multiplicado por e a la x menos e a la menos x sobre 2, que eso nos dé 0. Bien, quizás vamos a despertarlos ahorita un poquito, dando medio punto. Aquí me puede decir cuáles son constantes que funcionan, cuáles son números ahí que funcionan, que me hace que eso se haga 0. Vamos a ver quién es el primero que me puede decir ahí algunos números. Uno, dos y dos. 1, 2 y 2. Vamos a ver. 1, 2 y 2. Si ponemos aquí el número 2, se cancelan, ¿verdad? Y obtengo e a la x más e a la menos x, e a la menos x, e a la más x menos e a la menos x se cancela el e a la menos x, tengo 2e a la x y con este tendría 3e a la x. No sé si escuché bien 1, 2, 2. ¿Eran los números o es distinto? Entonces sería cero, 2 y 2. Y así se cancela todo, ¿no? Es que si es 0, 2 y 2, entonces me queda en total un 2e a la x. Ah, sí, sí. Vamos a ver, ¿alguien más que quiera intentar ahí? Menos uno, dos y dos. Creo que eso va a funcionar. Menos 1, 2 y 2. Porque, vaya, eh, con el 2 y 2 aquí se cancelan el 2 del denominador y tengo básicamente, no, no funciona todavía. Porque tengo, Menos dos, 2 y 2 entonces. ok, bueno, entonces me quedaría, si hago solamente lo que está acá, 2e a la x.
Y con este menos 2, en efecto, se cancelaría. Aunque vamos a modificar esto un poquito, nada más para dejar la respuesta más sencilla. La respuesta más sencilla es menos 1, 1 y 1. Entonces se cancela el e a la menos x acá. Tengo e a la x sale de todo esto y se cancela con esto. Es idénticamente igual a 0 para todo x en los reales. Muy bien, entonces ahí era más que todo para despertarse un poco. Número de carnet. FV20001. Bien, entonces un medio punto ahí. Excelente. Entonces, noten de que así cualquier múltiplo constante de esta terna funciona, ¿verdad? Yo podría poner menos 1000, 1000, 1000 y siempre funciona. Realmente solamente sería un factor al cual le estoy multiplicando toda esta ecuación. Y quizás para que se sobreentiende un poco, pero quizás le voy a añadir esas paréntesis. Entonces no debe ser ahí que se sobreentienda de alguna forma que solo se está multiplicando una parte del término, ¿verdad? Sino que se está multiplicando todo. Bien, ese problema está interesante. Aquí con el Wronskiano hay que demostrar si las funciones son linealmente independientes. Vamos a ver. En el intervalo indicado. Ah, ya nos dan un intervalo indicado. Pero, a ver, recordemos que el Wronskiano, para que las funciones sean linealmente independientes, a ver, si, vamos a ver, si el Wronskiano es distinto de cero, bueno, Wronskiano es distinto de cero en algún punto, entonces las funciones son linealmente independientes. Pero si el Wronskiano es idénticamente igual a cero, esto no es igual a decir que las funciones son linealmente dependientes. Lo que sí es cierto es que si el Wronskiano es idénticamente igual a cero y además son analíticas, es decir, que yo puedo tomar cualquier derivada, primera, segunda, tercera derivada, cuarta, quinta, o satisfacen, vamos a ver cuál era el teorema que deben de satisfacer, el teorema 3. Satisfacen las hipótesis del teorema 3. Eh, si las funciones satisfacen la ecuación diferencial, entonces sí, si satisfacen las hipótesis del teorema 3 o satisfacen las condiciones del teorema 3, entonces sí son funciones LD. Ahí para tomarlo en cuenta, ¿verdad? Que el Wronskiano idénticamente igual a cero no es igual a decir que son funciones. Quizá aquí lo vamos a tachar un poco más de esta forma. Realmente había un profesor que decía que a veces las tachaduras son buenas en el sentido de hacer énfasis en lo que no se debe hacer. Entonces, este es un buen ejemplo de eso, ¿verdad? Que no inmediatamente decir que si el Wronskiano es igual a cero, aunque las funciones son linealmente dependientes, sino que se debe de satisfacer alguna condición adicional.
Que sean analíticas significa que tienen derivadas de todo orden, hablando rápidamente, ¿verdad? Aquí tenemos ciertas ecuaciones lineales, tenemos condiciones iniciales, tenemos que demostrar que esas funciones satisfacen la ecuación diferencial y luego hallar la solución. Pero no me gusta mucho en el sentido de que prefiero que veamos estos problemas con el siguiente capítulo donde nosotros hallamos las soluciones y no nos las tienen que dar. No es necesario que nos las den. Aquí en problema de 21 a 24 tenemos una ecuación homogénea con su solución y una particular para que nosotros hallemos ya la solución eh, correspondiente al problema de valor inicial. Y esto fue quizá uno de los problemas que hicimos con un poco de rapidez, ¿no? La vez pasada. Vamos a trabajar ese problema también. Bien, entonces vamos a ver, recuerdan de que la solución general de la ecuación no homogénea, esta es una ecuación no homogénea, porque el f de x, es distinto de cero. Esa es una ecuación no homogénea y que por lo tanto su solución es la solución complementaria más una solución particular. Esta es la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada. Entonces, y esta es una solución particular. Yo podría, por suerte, hallar esta solución particular incluso. Hay métodos también para hallarlo. Veamos, su segunda derivada es 0 y el y es 3x. En efecto, esto me da 3x. Entonces, el operador, si yo lo defino el operador como y' más y, pues el operador aplicado a 3x, bueno, segunda derivada de 3x0 más 3x, en efecto, me da 3x. Así que mi solución completa es C1 coseno de x. En la siguiente sección vamos a ver cómo hallar estas funciones trigonométricas más 3x. Esta es la solución completa. Y aprovecho ahora para sacar la derivada porque veo condiciones iniciales. En particular aquí voy a necesitar sacar esa derivada. Entonces, ya con ese trabajo hecho, puedo aplicar condiciones iniciales, y de ser igual a 2 y y' de 0 igual a menos 2. Entonces, estas condiciones iniciales cambian a lo siguiente. 2 con x igual a 0, ese es 2, ¿verdad? Con x igual a 0, este es S0 y este es S0, coseno de 0 es 1, solo obtengo C1. Y ahora, afortunadamente, ya que calculé la derivada, pues menos 2 ahí, ¿verdad? Este es S0, este es S1 y yo tengo nada más C sub 2 más 3. De alguna forma, a veces yo trato de mantener un poquito ahí el espacio, ¿verdad? Que aquí está el espacio donde S era 0. A veces es una buena práctica cuando nosotros tenemos ecuaciones largas, varias ecuaciones, entonces nos salen sistemas de ecuaciones. Sale bien que en una sola columna ver dónde están los C sub 1, en otra columna los C sub 2, en otra los C sub 3 y así sucesivamente. Pues C sub 1 con facilidad lo hallé ahí, ya está. Pues C sub 2 igual a menos 5, pues y ya tengo mi función solución
del problema de valor inicial, básicamente C sub 1, que sería 2 coseno de x más menos 5 seno de x más 3x. Ok, entonces ahí está la solución del problema de valor inicial, pues realmente se aplica para cualquier x en los reales. Ese detalle adicional no es necesario ponerlo, pero se puede. Vamos a parar con lo que está al final del libro. Sección 3.2. Y estamos con el problema. Vamos a ver si lo reconocemos aquí. El 21 creo que era. 2 coseno de x menos 5 seno de x más 3x. Eso es, ¿no? Esa es la respuesta. Ahora, noten que empezar el problema de cero realmente es largo, ¿verdad? Porque primero tengo que hallar y sub c. Primero tengo que resolver la ecuación diferencial homogénea asociada. Y luego tengo que hallar una condición, una solución particular. Y luego hacer todo esto. Entonces, el problema se vuelve largo una vez que nosotros empezamos de cero. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿No? Bueno, pues ya que pasamos estos problemas, por aquí hay algunos problemas que son bien complicados, no los pondría yo en un examen, quizá en alguna tarea especial, pero no vamos a tener nada de eso, excepto el proyecto computacional, pero como no son computacionales, estos entonces, aunque les podría decir, bueno, para 10 funciones de estas, métanla ahí en ¿cómo se llama? SageMath para que vean lo que sale, ¿no? Lo que nos da el problema 25 es interesante porque dice que si yo tengo una ecuación diferencial, digamos, y' más 2y igual a 4 más 6x, entonces yo puedo tratarlo por separado para poder hallar las, la solución particular, ¿verdad? Separarlo en dos partes, hallar la solución particular de este, hallar la solución particular de este y luego añadir estas soluciones particulares. Por ahí también hay una forma de separar la dificultad que nosotros tenemos con ecuaciones diferenciales. En el 27, pues probar directamente que estas funciones son linealmente independientes en toda la recta real. Es decir, poner c sub 1 por 1 más c sub 2 por x más c sub 3 por x cuadrado igual a 0, ¿verdad? Aquí está la ecuación. Y aquí nos dice que podemos diferenciar, aplicar derivadas para crear nuevas ecuaciones. Y eso nos puede facilitar tiempo porque una segunda derivada nos generaría un d sub 2 c sub 3 igual a 0. Y eso indicaría que c sub 3 es igual a 0. La segunda derivada nos hubiera dado c sub 2 más 2 c sub 3 por x igual a 0. Pero c sub 3 ya vimos que es igual a 0. Y solo nos queda c sub 2 igual a 0. Entonces, a ese punto ya concluimos que c sub 3 y c sub 2 son iguales a 0. De la ecuación original, bueno, si c sub 2 y c sub 3 ya vimos que tienen que ser iguales a 0, c sub 1 tiene que ser igual a 0. Otra cosa es que también puedo darle valores a x y crear ecuaciones de tres ecuaciones para poder resolver el sistema. Pero eso podría ser un poco más largo.
generalizar ese método para probar directamente que las funciones 1x, x cuadrado, x a la n son linealmente independientes. Pero usualmente visualiza que esto necesitará un poquito de ¿cómo se llama? De inducción matemática. Entonces, pero más o menos se puede hacer con un argumento que no ocupe inducción matemática. En el problema 28, este es un poco más complicado porque nuestras Wronskianos quedan de esta forma. Este problema es excelente. Entonces, si lo pueden resolver ahí, bueno, quizá me indican al final de la clase dar medio punto al que lo pueda resolver. Mostrar que es el Wronskiano, que es el Wronskiano de, bueno, primero, demostrar que el Wronskiano de E a la R1 por X, E a la R2 por X y E a la R3 por X es igual a esto. Ese es el paso 1. El paso 2 es mostrar que ese Wronskiano nunca es igual a 0. Y realmente es muy interesante ese problema, pues ese problema es desafiante. Vamos a ver, quizás lo último que quería revisar de esta sección era el problema 35. Entonces, antes de aplicar ecuación 19 con a una ecuación diferencial lineal de segundo orden homogénea y su solución conocida y1 de x, la ecuación primero tiene que ser escrita en la forma de la ecuación 18. Ahorita no recuerdo cuáles son esas ecuaciones 19 y 18, pero ya me imagino que se refiere a eliminar el factor que está enfrente, ¿no? Que este sea 1. Y aquí lo corrobora, cuyo coeficiente líder 1, para que correctamente sea determinada la función p de x. Frecuentemente es más conveniente simplemente sustituir y igual a b de x por y de 1 en la ecuación diferencial y luego proceder directamente a hallar b de x. Y así empezar con una ecuación que satisface eh, para poder verificar que y de 1 igual a x cubo de la ecuación sustituye que y igual a b por x al cubo y deduce que x por b doble prima más b prima es igual a 0. Entonces resuelves para b de x igual a c, igual al logaritmo de x, y por lo tanto obtienes que c es igual a 1, y la segunda solución es y2 de x igual a x cubo logaritmo natural de x. Entonces, vaya, en la sección anterior nosotros no vimos con con tanto detalle, no hicimos ningún ejemplo del método de reducción de orden, pero quizá aquí podemos verlo. En cada uno de los problemas del 38 al 42, una ecuación diferencial y una solución Y1 se dan. Utiliza el método de reducción de orden en los problemas 37, como en el problema 37, para hallar una segunda ecuación linealmente independiente a Y2. Bueno, pues quizás ponemos la ecuación 37 para el problema 37 para realmente platicar un poquito de lo que está pasando por ahí. Bien, ahí está todo el texto, ¿verdad? Pero básicamente es hallar las dos soluciones independientes y1 y y2, ¿verdad? Yo tengo la ecuación x al cuadrado y doble prima menos 5x por y prima más 9y igual a 0. Entonces, y pues aquí ya nos dan una ecuación. Alguien
les podría decir, ok, les doy la ecuación diferencial, defino, bueno, voy a definir aquí el operador L de Y de esta forma, x cuadrado y doble prima más menos x 5xy prima más 9y. Y me dicen de que x al cubo funciona. Veamos si en efecto eso es cierto. Segunda derivada, 6x. Primera derivada, 3x cuadrado. Más 9x cubo. Veamos qué pasa. 6x cubo menos 15x cubo más 9x cubo. 6 más 9, 15. Y ahí había un 15 que se restaba, 0. X al cubo, en efecto, funciona. Yo tengo ya una solución de la ecuación diferencial. Y1 igual a x al cubo satisface la ecuación diferencial. ¿Pero qué me dice el método de reducción de orden? El método de reducción de orden me dice, bueno, si tenés una solución de una ecuación diferencial lineal homogénea, pues intenta, bueno, tu ansatz, entonces sí, intenta el ansatz. Lo que pasa es que el ansatz se supone que es algo que ya sabemos que va a funcionar, entonces, bueno, sí, intenta en el sentido de que no para ver si va a funcionar o no va a funcionar, sino que se supone que va a funcionar. B por Y1, es decir, un B de X, intenta una segunda función que es una función b de x multiplicado por su primera función y1 de x, es decir, un b multiplicado por x al cubo. Y ahí hablaba algo de que el coeficiente sea 1, es cierto, o sea, cuando vos estás, bueno, pero esa es una ecuación Cauchy-Euler también. Donde tenés que asegurarte que sea 1 es para ciertos problemas, pero aquí no es necesario, de hecho aquí lo dice. Entonces, frecuentemente es más fácil simplemente sustituir y igual a b por y1 para hallar bx. Entonces, a veces hay que poner atención un poco al teorema, si es necesario ocuparlo o no, pero en este caso, en el método de reducción de orden, no hay que dejarlo a 1, no es necesario. Bueno, entonces veamos a cuánto es igual nuestro operador aplicado a b por y al cubo. Entonces tengo pues x cuadrado por y de la prima menos 5x por y prima. Voy a calcular y prima primero, la derivada de esto. b prima por x al cubo más 3x cuadrado por b. Y ahora aquí sería la segunda derivada. Tendríamos un b doble prima, x al cubo. Quizás incluso lo voy a hacer por separado porque va a haber una parte que tengo que simplificar. Más b prima por 3x cuadrado. Más, y aquí voy a derivar b prima primero, 3x cuadrado por b prima. Y luego derivar esta última parte, 6x por b. Entonces tengo b doble prima x al cubo más, y ahora combino estos dos como 6x cuadrado por b prima. Y finalmente hay un 6x por b. Entonces, vaya, la idea, como este es un ansatz, ya sé que va a funcionar de alguna forma tiene que haber
una sustitución, una simplificación considerable. Y el primero que veo que tiene que simplificarse es el término que no tiene b'. Entonces aquí tengo 6x cubo b. Aquí tengo menos 15x cubo b y más 9x cubo b. Entonces 6 más 9, 15, menos 15, ahí se hace 0. Entonces hay simplificación de estos términos. Alguna simplificación tendría que haber por ahí, porque si no, no me funciona hacer esto. Bueno, luego tengo b doble prima x a la quinta. X a la quinta. Tengo 6x a la cuarta b prima menos 5x a la cuarta b prima. Pero entonces nada más me queda más x a la cuarta b prima. Esto igual a 0, ¿verdad? Luego después de aplicar el operador a esta función, bueno, evaluar esta función en la ecuación original, me queda esto. Divido por x a la cuarta, vamos a ver, será buena idea ahorita. Dividir por x a la cuarta, veamos cuál es la forma más sencilla de resolver. Esta es una ecuación de segundo grado. Puedo sustituir allí un z por b' y ver que esta ecuación al final es homogénea. Entonces, vamos a ver si z es igual a b'. No sé qué hacen ahí en el libro. Bueno, lo voy a resolver así primero. Y luego yo tengo x a la quinta y voy a dividir por x a la cuarta para poder obtener x por z' más z igual a 0. Entonces paso el z al otro lado, x por z' igual a menos z. Y luego pues z', bueno, dz entre z igual a menos 1 sobre x de x integro. Ya sé de que esto solamente me va a funcionar para x distinto de 0. Pondré ahí la condición de que x es mayor que 0. Logaritmo natural de z igual a menos logaritmo natural de x más constante. Z igual a pues a por e a la menos logaritmo natural de x, que sería x a la menos 1, donde a es igual a e a la c, pero z es simplemente pues a b', ¿verdad? B' es igual a por x a la menos 1. Ya sé que x es mayor que 0. Y ahora derivo, ¿verdad? Y obtengo pues a por logaritmo natural de x más b. Afortunadamente x es positivo y no tengo que estar lidiando con esos valores absolutos. Mi segunda solución, y sub 2, es x b por x al cubo. Entonces tendría yo a por x al cubo, logaritmo natural de x más b por x al cubo. Yo solamente estoy buscando una solución que sea linealmente independiente con y1, que es x al cubo. Entonces yo puedo seleccionar valores para a y b. En particular voy a seleccionar a igual a 1 y b igual a 0, para que este sea 0, porque yo ya tengo la solución x al cubo. Y a igual a 1 para tener una forma sencilla de x2, x cubo logaritmo natural de x, y y1 igual a x cubo. Y ya tengo las dos soluciones. Ya tengo las dos soluciones. Veamos en el libro. Este problema es el problema 37. Pero bueno, aquí nos dice, y por lo tanto obtener con c igual a 1 la segunda solución, y2 igual a x al cubo logaritmo natural de x. Y aquí está. Entonces ese es el método de reducción de variables. Reducción de orden, perdón. Si tenés una solución de la ecuación diferencial homogénea,
Entonces una segunda solución es simplemente una variación de la primera, una función v de x por y1. Es un requerimiento que vos tengas una solución. Sustituís y debe haber una simplificación de tal forma que vos podás hallar ese v de x. Y una vez lo hallás, salen dos parámetros porque al final estoy resolviendo una ecuación de segundo grado. Y finalmente, como solo te piden una segunda solución, vos tenés la libertad de decidir qué parámetros ocupar, de tal forma que vos puedas presentar las funciones más sencillas posibles. Ese es el método de reducción de orden. No sé si hay alguna pregunta. La pregunta que tenía era si ocuparon ahí alguna sustitución. Vamos a ver. Ah, pero aquí no se ve muy bien. Yo creo que lo comentaron más en la sección anterior. Pero bueno, realmente es la mejor técnica que a este punto, ¿verdad? Yo dije, bueno, tengo una ecuación diferencial de segundo grado, no está b, entonces simplemente sustituyo z por b' y transformo la ecuación, en vez de tener b doble prima, b', a tener z' y z. Y ya me queda una ecuación de primer grado, fue una ecuación diferencial al final, separable, rápidamente lo pude resolver y de ahí salía eso. Bueno, no sé si hay alguna pregunta ahí. ¿Alguna pregunta por ahí? O pasamos ya a la siguiente sección que sería 3.3, que también hay muchas cosas interesantes por ahí. Algunas cosas van a ser generalizadas, ecuaciones homogéneas con coeficientes constantes. Ok. Bien, entonces, vamos a ver. La ecuación característica nos habla, pero eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Entonces, una generalización, realmente aquí nada más es una generalización de lo que nosotros ya habíamos hablado. No hay nada nuevo, realmente. Yo tengo una ecuación con coeficientes constantes a sub n, enésima derivada de y, más b a sub n menos 1, n menos 1 ésima derivada de y así hasta a sub 1 y' más a sub 0 por y igual a 0. Bueno, pues una vez
más, ocupamos el ansatz, y igual a e a la r por x. Y nosotros sabemos que su enésima derivada es simplemente r a la n por e a la rx. Al sustituir en esta ecuación, nosotros tenemos al sub n, r a la n, e a la rx, más a sub n menos 1, r a la n menos 1, e a la rx, y así sucesivamente hasta llegar a sub 1 r por e a la rx más a sub 0 por e a la rx igual a 0. Dividimos por e a la rx porque nunca es igual a 0 y obtengo a la rn más a sub n menos 1 a la rn menos 1 más etcétera a sub 0 igual a 0. Y esta, de nuevo, es la ecuación característica, pero ya para ecuaciones de enésimo orden. Entonces ahí está la ecuación característica para ecuaciones de enésimo orden. Es como que si yo estuviera sustituyendo la enésima derivada de y por e a la rn, la n menos una décima derivada de y por r a la n menos 1 y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo todo esto. Además, nos está diciendo que si tenemos raíces distintas, simplemente pues listamos todas las funciones LI, ¿verdad? Se puede mostrar con el Gronskiano que si las raíces son distintas, estas funciones en particular son linealmente independientes. Entonces, de hecho es parte de los ejercicios que están ahí, ¿verdad? Pero algunos son complicados, algunos realmente son complicados para hacer. Bueno, pues aquí tenemos ya un ejercicio para trabajar con lo que está ahí. Ejemplo 1. Vamos a ver. A ver si quiero ver. Bueno, esta pregunta podría tener un poquito de suerte porque, aunque yo creo que ya lo más o menos lo había hecho un poco claro, voy a dar medio punto al que me responda esta pregunta. ¿Cómo inicio este problema? ¿Cómo inicio este problema? Obtengo la ecuación característica. Bien, eso es. Carné. FV20001. Ok, has estado ganando varios puntos últimamente. Está bien. Eso es, o sea, es excelente el hecho de que ya está el problema y de un solo ya uno sabe cómo empezar ese problema, ¿verdad? Entonces, la clave para ecuaciones como esta, como le dijo su compañero, la ecuación característica, ahí está su punto de partida. Entonces, eso es excelente. En particular, la tercera derivada la sustituimos, bueno, pongámosla ahí quizá ecuación característica. Entonces, ecuación característica. R al cubo más 3r cuadrado menos 10r igual a 0. Una ecuación cúbica. Entonces podría ser un poco complicada resolverla, pero afortunadamente puedo sacar un factor r de ahí y tener r cuadrado más 3r menos 10 igual a 0. Y de ahí ver si puedo
hallar una, pues, factorización, ¿verdad? R más, y el producto de esos me da menos. Dos números que multiplicados me den 10 y restados me den 3. Bueno, 5, 2, porque aquí es positivo, ¿verdad? Ahí está. Ya tengo las raíces que estoy buscando. 0 menos 5, 2. Entonces, ya con esas raíces, ya tengo lo que es la ecuación, la solución general es una ecuación homogénea, por lo tanto, se sube 1 por e a la 0 por x. No lo voy a poner porque e a la 0 por x es e a la 0, que en su momento es 1, más c sub 2 e a la menos 5 por x, más c sub 3 e a la 2x. Ahora hay condiciones iniciales, ¿verdad? Está el y y el y'. Voy a aprovechar ahorita para sacar las derivadas. Y', y' de x. Y más tarde ocuparlas. Derivada 0. Derivada menos 5 c sub 2 e a la menos 5x. Más 2c sub 3 e a la 2x. Y aquí derivada de esta ahora 25 c sub 2 e a la menos 5x más 4c sub 3 e a la 2x. Bien, ahí ya tengo mi conjunto de funciones, bueno, la solución general y sus derivadas. Y ahora las condiciones iniciales, y debe ser igual a 7, y debe ser igual a 7, y' de 0 igual a 0, y doble prima de 0 igual a 70. Vamos a aplicar estas condiciones iniciales a lo que tenemos aquí, corroborando ahí algunos números. Solamente tengo que sustituir 0 en todo lo que está ahí. 7 igual a c sub 1 más c sub 2 más c sub 3. Todas estas exponentes dan 0, así que a la 0 da 1. 0 igual a menos 5 c sub 2 más 2 c sub 3. 70 igual a 25 c sub 2 más 4c sub 3. Y ahora, esta es como la parte más aburrida de todo el procedimiento para mí. Entonces, afortunadamente, aquí hay partes que hay ceros. Entonces, yo podría trabajar solamente con estas dos ecuaciones y hallar C sub 2 y C sub 3, en vez de trabajar con las tres ecuaciones. O podría hallar alguna combinación ideal de estas ecuaciones de tal forma que me trate de resolver uno de los parámetros con facilidad. Pero bueno, pues visualiza ahorita que si a la ecuación 3 le resto dos veces la ecuación 2, obtengo una solución para C sub 2. Entonces, ecuación 3 menos 2 veces ecuación 2, tengo lo siguiente: 70 menos 2 veces 0, 70. 25 C sub 2 menos 2 veces lo que está acá, es decir, más 10 C sub 2, 35 C sub 2. Y 4 C sub 3 menos 4 C sub 3, como lo había planificado, pues simplemente se cancela y obtengo un C sub 2 que es igual a 2. Ok, ya está uno de ellos. Entonces, de la ecuación 2, ahora todo se vuelve fácil porque si C sub 2 es igual a 2, entonces aquí yo tengo menos 10. 2 C sub 3 sería 10. C sub 3 sería 5 entonces. Y ahora que ya tengo pues C sub 1 y C sub 2 de la ecuación 1, que entre los tres me deben de sumar 7, bueno, pero entonces C sub 1 vale 0. Si entre los tres
tienen que sumar 7. Entonces, ya tengo lo que es la solución del problema de lo inicial, ¿verdad? Sería y de x igual a, realmente ahí no hay nada para el primer término, 0, 0, más c sub 2 e a la menos 5, x más 5e a la 2x me parece. Dejé ahí el espacio nada más para indicar que se hizo 0 esa parte, ¿verdad? Y tenemos ahorita, podemos revisar ahí en el libro a ver cuánto les da ahí. 2e a la menos 5 más 5e a la x2. Ahí está. Ahí está. Hemos llegado a la solución que tienen ellas. Lick, una pregunta. En la ecuación de la primera derivada tiene 0 es igual a menos 5 c sub 2 más 2 c sub 3. No Pues podría decir que de un solo que c sub 2 es 2 y que c sub 3 es 5 porque así se hace 0 la ecuación. lo O que sea, pasa es que como hay dos parámetros, entonces hay una infinidad de soluciones. En efecto, esa es una solución eh, entera y que es un poquito fácil de determinar, ¿verdad? Pero si C sub 2 vale, vaya, una solución de esta ecuación es 2 y 5, ¿verdad? Como lo has indicado, pero otra solución es 1 y 2.5. Entonces, si ese es 2.5, tengo 5, y si este es 1, aquí tendría menos 5. Otra solución es 4, 10. Aquí me daría menos 20 y aquí 20. Hay una infinidad de soluciones si yo analizo una ecuación con dos variables. Así de que, bueno, como el libro es pedagógico, entonces tiene aspectos pedagógicos. Ha escogido problemas donde las soluciones son, digamos que, además de ser enteras, tienen cierta facilidad de, o sea, no son números grandes, como quien dice 15.200 y 8.500. Entonces, por esa razón es que también se podría como que adivinar así de cómo se llama de golpe, pero sería tener una suerte un poquito, o sea, sería demasiado arriesgado y no es el procedimiento adecuado tampoco, porque cualquier ecuación de esta forma tiene una infinidad de soluciones, tiene un número infinito de soluciones. Entonces, sí, en este caso, por suerte, salió así, ¿verdad? Pero es más que todo la excepción que la regla. No sé si hay más dudas ahí o quedó eso claro. he entendido, Lick, muchas gracias. Ujú. Ok, entonces lo siguiente de lo que vamos a hablar son operadores eh, polinomiales. Operador diferencial polinomial. Bien, entonces vamos a ver. Bueno, pues yo puedo definir el operador L de Y, así como lo he estado haciendo anteriormente, de la siguiente forma, ¿verdad? AN dn de xn más AN menos 1, n menos una décima derivada,
y así, ¿verdad? Hasta A1 derivada con respecto a X más A0. Y cuando yo aplico el operador a una función Y, ahí no le han puesto corchete, pero yo sí acostumbro ponerle corchete ahí. Tendría a n y la función se mete acá, ¿verdad? Enésima derivada de y más a sub n menos 1, n menos 1ésima derivada de y más pues a1 y' más a sub 0 por y. Si no hay nada ahí, pero está la constante, se multiplica por la función. Ojo con eso, con esa última parte. Así como está aquí, ¿verdad? Aquí también denotan por D la derivada con respecto a X. Y yo puedo simplemente redefinir mi operador polinomial como, perdón, mi operador como AN de a la N, indicando de que esta es una enésima derivada, más a sub n menos 1, n menos una décima derivada, más a sub 1 por d, más a sub 0. Vamos a ver. Ahora, este d le llaman el operador polinomial, porque se comporta sorprendentemente mucho como la variable en un polinomio. Entonces, bueno, aquí le ponen el nombre más completo, operador diferencial polinomial. Entonces, y ya vamos a ver eso, ¿verdad? ¿Qué características de polinomios tiene? Por ejemplo, d menos a aplicado a una función y, bueno, derivada con respecto a y, menos a multiplicado por y. Ok, nada extraño por ahí, ¿verdad? Nada extraño por ahí. Y ahora pues dice que se aplica el principio de conmutativo, ¿verdad? El operador es conmutativo. Es decir, que d menos a por d menos b aplicado a una función y es lo mismo que d menos b por d menos a por y. Demostración ahí está en el libro. Bueno, y podemos ver eso también, la demostración que ellos han hecho. Aquí está la demostración, realmente no es nada extraño ahí. Quiero ver. Ahí, pues, bueno, derivamos primero, aplicamos el operador de menos b a y, y eso sería y' menos b por y, y a eso le aplicamos el operador de menos a. Derivando eso tengo, bueno, aplicando d a y menos y' menos by, y luego menos a y' menos by, derivada de esto es y doble' menos b por y', pero de aquí salió menos a por y',
más A por B por Y. Pero eso es y a la prima menos A más B por Y prima más B por A por Y. Simplemente ahí cambiando el orden de los productos. Pero eso lo puedo arreglar como derivada de Y prima menos A por Y menos B factor de Y prima menos A por Y. Pero de todo esto yo puedo sacar un operador de menos B a Y prima menos A por Y, pero esto es de menos B por D menos A por Y. Y ahí está la demostración. Ahí está una demostración. Otra forma es que yo viera, a veces más sencilla, ese es como más elegante, ¿verdad? Calcular esto por separado y mostrar que los dos son iguales. Esa es otra forma para demostrar son, eh, que son iguales. Y noten este aspecto que d menos a por d menos b es igual a d cuadrado menos a más d por d más ab. Este también es un hecho del operador polinomial. Entonces, puedo aplicar esto como que si fuera d, como que si fuera la variable de un polinomio. D cuadrado menos a más b por d más AB, y al aplicarlo a Y tendría Y doble prima menos A por B, Y prima más AB por Y, así como está indicado acá, ¿verdad? Ahora, la explicación que dan aquí para raíces reales repetidas, para mí es un poquito, eh, un poquito aburrida. Nosotros ya hemos visto esa situación antes. Cuando hay raíces repetidas, simplemente multiplicamos por un x. ¿Cuál es la razón? Bueno, y aquí lo explica un poco. Entonces, quizás la explicación de raíces reales repetidas, entonces lo vamos a comentar ahorita, pero no lo vamos a escribir aquí. Entonces, revisar un poco el texto con respecto a cómo llegamos a eso, ¿verdad? ¿Cómo es que llegamos a eso? Entonces, suponete que yo tengo la ecuación característica donde yo tengo solamente dos raíces. Una de R sub 0, multiplicidad 1, es decir, que solo se repite una vez, y R1 con multiplicidad K igual a N menos 1, mayor que 1. Entonces, después de dividir A sub N, entonces, ya que este polinomio tiene N menos 1 raíces, R1, y una raíz R sub 0, lo debería poder escribir de esta forma. Bueno, de hecho K es igual a N menos 1, ¿verdad? Entonces, aquí arreglando un poco, ¿no? Pero esto mismo me da la forma del operador polinomial, del operador de la ecuación diferencial. Entonces, de la misma forma que esta es la ecuación característica, yo puedo generar el operador de la ecuación diferencial de esta forma. Yo sé de que conmutan, así que no importa cuál ponga primero o cuál ponga segundo. Yo sé que una de las soluciones es que viene de acá es e a la R1x, ¿no? Y otra e a la R sub 0x. Entonces, bueno, aquí ya está el operador de la ecuación diferencial aplicado a mi función y. Yo sé la solución. A ver, cualquier solución de esta ecuación también es solución de la ecuación diferencial completa, porque si al aplicar, si a este operador aplicado a y me da 0, bueno, cualquier operador polinomial aplicado a 0 también da 0. Entonces vamos a ocupar algo como reducción de orden para ver qué forma tiene ese u de x, ¿verdad? Entonces,
si yo tengo que una solución es e a la R1X, entonces, ¿qué forma tienen las otras soluciones? U por e a la R1 por X. Bueno, pues aplicando el operador polinomial a u por e a la R1 por X, sale que al final esto simplemente es la derivada de u por e a la R1 por X. Aplicando esto que a veces yo tengo la décima derivada de u por e a la R1 por X. Y la solución más general de la décima derivada de u para que me dé 0 es precisamente un polinomio de grado k-1. Y así es como yo hallo las otras soluciones linealmente independientes, multiplicando a x consecutivamente hasta poder llenar el número de veces al cual es igual la multiplicidad de la raíz de la ecuación. Y vamos a copiar todo esto. Vamos a copiar todo eso. Entonces, realmente a mí me gustaría la explicación que fuera un poco distinta, ¿verdad? No porque ahí han hecho ahí una cuestión un poco rara para poderlo explicar y no he hallado realmente una mejor forma de explicar por qué es que simplemente multiplicas por X. Pero básicamente ese es el resultado, ¿verdad? Que si vos tenés una raíz repetida con multiplicidad K, simplemente multiplicas por X tantas veces sea necesario para hallar estas K funciones. Y además que en el problema 29 de esta sección demostrar con el Wronskiano que son linealmente independientes. No sé si con el Wronskiano o si a través de otro método. Pero básicamente eso es, o sea, vos vas multiplicando por X cada vez que necesitas tener raíz repetida y si por ejemplo e a la X fue una solución, ciertamente r igual a 1 fue raíz de la ecuación característica y suponete que tiene multiplicidad 4, necesita 4 funciones. Además de e a la x, tendrás que añadir x por e a la x cuadrado por e a la x y x al cubo por e a la x, completando 4 funciones. Básicamente esa es la regla. Vamos a ver. Y aquí ya tenemos nosotros la ecuación, un ejemplo. Vamos a trabajar ese ejemplo. Y este es el ejemplo 2. Vamos a ver. El ejemplo 2. Apenas el ejemplo 2. Bueno, vamos a ver qué tal. Entonces, ejemplo 2. Ya ustedes deberían saber bien cuál es el primer paso a realizar, ¿verdad? El cual es obtener la ecuación característica. Este es un buen ejemplo porque tenemos varias raíces iguales a 0. La ecuación característica, 9r a la quinta menos 6r a la cuarta más r al cubo. Fácilmente veo que de aquí yo puedo sacar factor común r al cubo y tener 9r cuadrado menos 6r más 1 igual a 0. Ok, entonces hay un medio punto para el que me pueda decir cómo puedo factorizar esto. El primero que me lo diga bien tiene medio punto. ¿Cómo factorizo lo que está ahí adentro? Ya, o sea, dármelo ya factorizado. Y que me diga cómo lo hizo también. Que me lo diga factorizado correctamente y que me diga qué hizo para factorizarlo.
no sería 3R menos 1 por 3R menos 1. Así es, 3R menos 1 al cuadrado, ¿verdad? A ver, ¿y Sí. cómo lo vistes? Identifiqué que 9R cuadrado es cuadrado, o sea, y 1 también es cuadrado. Perfecto. Entonces sería un binomio cuadrado perfecto. Así es. ¿Carné? FV20001. Ok, bien. Parece que has puesto bastante atención el día de hoy. Ha salido bien el día de hoy. Entonces, las raíces, bueno, pues serían 0, 0, 0 y un tercio, ¿verdad? O podría escribirlo como 0 con multiplicidad 3 y un tercio con multiplicidad 2. Entonces, la solución de la ecuación característica, la solución sería C sub 1 por E a la 0 por X. Bueno, ese es uno. Ya sé que otra solución sale al multiplicar por X. Y otra solución sale al multiplicar por otro X. Entonces, llego hasta igualar el número de multiplicidad ahí, ¿verdad? Y finalmente continúo con C sub 4 a la 1 tercio de X más C sub 4 por X a la 1 tercio de X. Y ahí está, pues, ahí está la solución. Fue difícil, ¿verdad? Esto fue bien rápido y ya no hay que hacer nada más. Sí, sí, No sí. hay... Ajá. Repitió el C sub 4. Ah, gracias. C sub 5, sí. Las constantes tienen que ser distintas. Gracias. Pues sí, hubiera sido un error haberlo dejado con C sub 4. Tengo 5 parámetros y eso era todo lo que había que hacer. Eso era todo lo que había que hacer. Bien, pues hemos visto una buena cantidad de contenido el día de hoy. Me gustaría dejarlo hasta acá. O vemos si algo de aquí, vamos a ver. Porque básicamente lo que continúa es la demostración de por qué, la demostración de este teorema, de la fórmula de Euler. Quizás vamos a ver ahorita la demostración de la fórmula de Euler y un poquito con respecto a lo que está aquí. Todavía tenemos unos minutos y realmente el 3.3 no es tan corto que digamos. Aunque ya estamos por terminar, pero después la parte de problemas. Y quiero ver, mañana debería terminar con esta sección mañana y el jueves terminar con la sección 3.5, pero no sé si voy a poder terminar 3.5. Vamos a ver. 3.4 la vamos a saltar, ¿verdad? Más o menos vamos a poder terminar 3.5 si no lo iniciamos y es necesario que lo terminemos esta semana. Bueno, vamos a continuar un poquito, entonces vamos a demostrar la fórmula de Euler. ¿Qué nos dice ahí? Bueno, veamos la fórmula de Euler. Fórmula de Euler. Vamos a ver.
Ok. Hemos asumido que las expresiones diferenciales son reales. Y y que las raíces de la ecuación característica son reales. Pero como los coeficientes de la ecuación característica son reales, entonces cualquier, eh, cualquier raíz compleja viene en pares conjugados, es decir, A más o menos BI, donde I es raíz de menos 1. Eso es importante anotarlo. Entonces, eh, ¿cómo los coeficientes? Como los coeficientes de la ecuación característica son reales si existen raíces complejas estas vienen en pares conjugados. Entonces, no puede ser de que obtenga yo una raíz que sea 3 más i sin que venga 3 menos i. O incluso si es raíz repetida, si yo tengo 3 más i y 3 más i como raíz repetida, tiene que venir 3 menos i y 3 menos i. De tal forma que las parejas se mantengan, si vienen raíces complejas. Entonces, bueno, ¿y cómo se pone la solución entonces? E a la a más b por i por x. Pero entonces estaría dando funciones complejas a una ecuación diferencial con raíces reales. Afortunadamente, el teorema de Taylor se mantiene para cualquier t, no importa si es una raíz real o repetida. Ella da t en particular su expansión en serie de Maclaurin, que es la serie de Taylor alrededor de cero, ¿verdad? Es suma de t n igual a cero hasta infinito de t a la n entre n factorial, es decir, esto, ¿verdad? Lo que está acá. Si sustituimos t por i por teta, sabemos que i cuadrado es menos 1, i al cubo es menos i a la cuarta es igual a 1, y esos valores se van repitiendo de esa forma. Entonces, e a la i por teta, ocupando la serie de Taylor, nos queda que de esta forma, y nosotros podemos agrupar de esta forma. Pero si ustedes lo notan, la primera parte es precisamente la serie de Taylor del coseno de teta. Y la segunda parte es la serie de Taylor del seno de teta. Todo lo que tuve que hacer es, por serie de Taylor, sacar cuánto es e a la i por teta, agrupar convenientemente y demuestro la fórmula de Euler. Esa es la primera parte. Pues que e a la i por teta es simplemente igual a coseno de teta más i por seno de teta. Básicamente eso es. Vamos a ver ahí. Fórmula de Euler. Y de aquí sacamos la identidad de Euler. Vamos a ver. No está aquí, así que lo voy a mencionar ya. La identidad de Euler entonces ya saben que con serie de Taylor sacamos eso, ¿verdad? Pues yo ocupo teta igual a pi, de tal forma que e a la i por pi es igual a coseno de pi más i por seno de pi.
pero seno de pi es igual a 0, coseno de pi es igual a 1, a menos 1, entonces yo lo puedo representar como e a la i por pi más 1 igual a 0. Esta es la identidad de Euler y es una de las fórmulas más famosas en matemáticas porque combina 5 de los números más importantes en matemáticas. 0, 1, el número e, i y el número pi. Entonces realmente es una de las fórmulas más elegantes en matemáticas. Y pues precisamente sale de la fórmula de Euler, que ya vimos que ocupamos la serie de Taylor para obtener algo así. Bueno, si yo tengo e a un número complejo, pues lo puedo escribir como e a la x por e a la y por y. Entonces e a la x por coseno de y más y por seno de y. También tengo funciones de valor complejo, que puedo separar su parte real y su parte imaginaria, ¿verdad? Puedo derivarlas y también las puedo integrar. En este caso, si yo tengo una raíz compleja, yo la podría separar como e a la a por x por e a la y por b, es decir, un e a la a por x por coseno de b por x más y por seno de b por x. Y lo mismo si tenemos el menos, ¿verdad? No importa si r es complejo, entonces la propiedad de la derivada de e a la r por x, que sea r por e a la r por x, se mantiene. Y aquí está su demostración. Para las raíces complejas, simplemente lo que vamos a hacer es escoger la parte real de la solución y la parte compleja de la solución. De allí es de donde salen el e por a la a por x coseno de b por x y el e por ax seno de b por x. Y llegamos al teorema 3. Raíces complejas. Vamos a ver. Yo tengo una pareja conjugados, números complejos conjugados, a más o menos b por i. La solución correspondiente sería e a la a por x, c1 por coseno de b por x más c2 por seno de b por x. Noten que como son dos raíces aquí, necesito dos soluciones linealmente independientes. Es fácil demostrar que e a la a por x coseno de b por x y e a la a por x seno de b por x son LI. Es bastante sencillo. Vamos a ver. Y un ejemplo es ver esta ecuación. Quisiera hacer ahí un ejemplo un poco más complicado, pero quizá me voy a quedar con eso nada más. Entonces, y', quizás en vez del b cuadrado, vamos a cambiarlo un poco. Vamos a hacer el ejemplo 4, estrella, en el sentido de que lo voy a cambiar un poco. Y' más 9y igual a 0. La ecuación característica es r al cuadrado más 9 igual a 0. Las raíces son entonces más o menos 3i. Como habíamos dicho, tendrían que venir en pares conjugados. Entonces, y le voy a poner 0 también porque para que puedan notar ese hecho. Las raíces, entonces, las soluciones, según el teorema, serían e a la 0 por x. En la ecuación característica no sería r cuadrado más 9r. No,
porque el y se sustituiría por 1. El y' se sustituiría por r. Ese es un error un poquito frecuente. Entonces, esa es una buena, es bueno hacer énfasis en ese hecho. El hecho que el y se estaría sustituyendo por 1. Diferente sería tener y' más 9y'. Entonces ahí sí sería r cuadrado más 9r igual a 0. Las raíces serían 0 y menos 9. Pero como solamente está y, sustituyo por 1 y las raíces son complejas. Entonces, nuestras soluciones, por un lado, es 0 por x, coseno de 3x, y el otro, pues, e a la 0 por x, pero por x, seno de 3x. Es decir, coseno de 3x y seno de 3x. Y por lo tanto que la solución general para este problema se sub 1 por coseno de 3x más c sub 2 por seno de 3x. Ahora, ahí ya están ocupando b cuadrado en el libro, ¿verdad? Haciendo algo un poquito más general, pero decidí mejor hacer un ejemplo más específico. Y aquí está, ¿verdad? C sub 1 por coseno de b por x más c sub 2 por seno de b por x. Ok, hoy sí. Mañana estaríamos trabajando el ejemplo 4. Y estaremos viendo también cómo sacar raíz cuadrada de números complejos. Realmente necesito terminar este capítulo esta semana, así que si fuera necesario, probablemente tengamos ahí una sesión extra. Si la tuviéramos, calculo que no sería muy larga, sería una media hora a lo sumo. Y sería el jueves, vamos a ver a qué horas la tendríamos, ¿verdad? Es probable que el jueves termine, pero si no termino, pues necesitaría ahí unos 20, 30 minutos más para terminar algunos temas por ahí. Pero bueno, se ha avanzado muy bien el día de hoy. Entonces, no sé si hay alguna pregunta por ahí. ¿Alguna pregunta para poder terminar ese capítulo 3 esta semana? Ok, bueno, pues quedamos así entonces. Vamos a ver.